Gloria a Dios, amados hermanos. Estamos aquí una vez más en mi canal de Ministerio Fortaleza. Gloria a Dios, para llevar palabra de Dios en esta hora, unos 20 minutos. Gloria a Dios. Vamos a leer en la segunda carta de Tesalonicenses. Aleluya. Vamos a hablar algo de referente a la manifestación del anticristo, porque él va a ser un imitador. Va a imitar todo lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Él va a venir a proponerle al mundo cuando Él se manifieste, y va a venir con su trilogía satánica también. Gloria a Dios. Pero antes de empezar a hablar de Él, vamos a leer en Tesalonicenses, segunda carta. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Aquí en segunda Tesalonicenses, en su capítulo 2, dice así: para honra y gloria del Señor, amados hermanos, estamos aquí, dice así: pero en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habla aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Por segunda vez, gloria a Dios, porque ellos tenían un temor, un miedo, habían corrido un estupor que como que ya había pasado, como que se hayan quedado, pero el apóstol Pablo dice que todavía no, que esperen, que faltan muchas cosas que se manifiesten, y esta es una de ellas. Mira, que hasta el día de hoy, y el espíritu de iniquidad y de maldad ya está en el mundo, gloria a Dios, pero no se ha manifestado. Ahora vamos a ver por qué no se ha manifestado, porque estamos tú y yo aquí en la tierra todavía, amado hermano. Primero sucederá el rapto, aleluya, ya hemos hablado de eso. Eso está en la primera carta de Tesalonicenses. Por eso hablamos de que dos cartas que le manda el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, porque estaban confundidos con las herejías que se habían metido ahí, gloria a Dios. Pero dice que primero el arrebatamiento, y después ya les dice más en la segunda carta que se va a manifestar el hombre de perdición, el hijo de pecado. Aleluya. Vamos a hablar primero del arrebatamiento, y el anticristo posteriormente, claro. A ver si podemos hacerlo, si no lo dejaremos por otra vez. Dice así la primera carta en Tesalonicenses 4, 13 al 18, vamos a leer, y luego nos vamos a ir a la segunda carta, cuando esta porción primera es la donde la iglesia parte de aquí, el rapto de la iglesia, y después donde llega y se manifiesta el hijo de perdición. Aleluya. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, aleluya, a los que durmieron en él. No a todo mundo, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Dice el 17: luego nosotros, tú y yo, amados hermanos, estamos vivos todavía acá. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. El 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Esta porción habla del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Posteriormente, después viene la manifestación del hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, aleluya, el anticristo, como tú ya lo sabes. Entonces, te leí esta porción donde la iglesia primero ya no está aquí. Cuando Él se manifieste, ya no está la iglesia, porque el pueblo es quien lo está deteniendo ahorita. Aleluya. El pueblo lavado con la sangre de Cristo es quien detiene ahorita el anticristo. Cuando nosotros vamos, Él se manifiesta y empieza la semana 70 de Daniel, como ya lo he dicho en otras prédicas. Ahora vamos a hablar de la manifestación ya del anticristo. Amén.
Dice así la otra porción bíblica que vamos a leer en la segunda carta, aleluya, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjate, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes vendrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta profecía, amado hermano, está también en Daniel 11:36. Vamos a ir para allá enseguida. Aleluya. Dice así, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Amén. Entonces, amado hermano, estamos, ¿verdad? Pensando que el rapto ya sucedió y entonces ahorita ya se está manifestando. Se va a manifestar el hombre de pecado, el que habla aquí abajo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea a su vez quitado de en medio. De en medio somos nosotros. Nosotros le estorbamos al anticristo su manifestación, pero ya está en acción el espíritu de iniquidad, ya lo leímos allá arriba, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, entonces dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. El 2:9 de 2 Tesalonicenses estoy leyendo, amado hermano, no te me pierdas. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vean que esto es una mentira, desde ya. Vayan metiéndose a la cabeza que el anticristo es el falso profeta, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y lo que hará será falso, solo para engañar principalmente al pueblo de Israel. El enfoque de él es engañar al pueblo de Israel primero. Engañando al pueblo de Israel, ya la hizo porque los demás van a caer como mosquitas en la miel. Amén. Todas las naciones. Aleluya. Nosotros ya no vamos a estar. Ya te leí que el rapto ya sucedió. Ya no estamos nosotros aquí. Ahora estamos viendo que este personaje ya se manifestó, porque ya no estamos nosotros. ¿Entienden ya? Ok. Aleluya. Y con todo engaño de iniquidad, todo engaño de maldad, gloria a Dios, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? Jesucristo. ¿Quién es el que trajo salvación? Jesucristo. Pero no lo aceptaron, sino que se fueron en pos de sus propias concupiscencias, sus propios deseos, haciendo lo que les daba la gana. Amén. Entonces aquí dice, pero Dios, por esto, Dios, ya que ustedes no quisieron agarrar la verdad, Dios les entregó un espíritu, ¿verdad? Ahí dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios les envía a su mente, así, directamente, pues ya no quieren, ya que despreciaron a mi Hijo Jesucristo, ahí les va entonces lo que ustedes desean, y les envía el espíritu de mentira, que viene siendo el anticristo, porque ya se quedaron, esta gente ya se quedó, ya acuérdate que ya fue el rapto, ya sucedió el rapto, y estamos ya manifestando, ya este hombre de pecado se está manifestando, ya tiene cada quien eso, lo que necesitaba, lo que quería, lo que buscaba, lo que anhelaba, era hacer el mal, hacer burladores, engañadores, todo eso, a fin de que sean condenados, dice. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Le van a creer al anticristo. Ya, le guste o no, como la iglesia ya no está acá, ya está manifestado el hombre de pecado, le van a creer todo lo que él diga. Y si no quieren, muerte. Si algunos se van a oponer, algunos cristianos guachihuachi que se quedaron en el rapto, van a dejarse matar para salvarse. Ahora, hermanos, no seas tonto, apresúrate
afírmate tu fe en Cristo Jesús para que nos vayamos en el rapto. Y esta maldad que viene al mundo no te alcance a ti, ya sabiendo la verdad, ¿me entiendes? Aquí ya leímos que ellos despreciaron la verdad, el amor de la verdad, no quisieron. Aleluya. Y todo engaño. Entonces, el inicuo, pero Dios les mandó eso, porque ellos despreciaron el amor de la verdad. El 10 estoy leyendo, 10 y 11 y 12, los últimos tres, aleluya, de esta porción. Y por esto, y con todo engaño de iniquidad, todo ese engaño que va a traer el anticristo, lo va a engañar los primeros 3 años y medio, la primera parte de la semana 70, que hay, cabe mencionarla, aunque no la estamos estudiando ahorita. Ese es el periodo donde inicia la tribulación, la semana 70 de Daniel, de la que habló Jesucristo igual, amén. Pero el fin, dice, al fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes fueron estos que no se complacieron en la injusticia? Toda lengua, tribu, nación que no aceptó el plan de salvación. Montones de millones se van a quedar también, amén. Entonces, amado hermano, ya me entendiste aquí, y hay unas profecías que calzan con esto, o sea que dan la pauta a seguir, y en el Antiguo Testamento se profetizó. Hubo un hombre de Dios en el Antiguo Testamento llamado Daniel, tú ya has de saber. Al profeta Daniel se le manifestó esto del anticristo, esto de lo que le iba a venir al profeta, al pueblo de Israel, perdón. Se le manifestó a Daniel. Él estaba orando en Babilonia, en su oración, en el capítulo 9 de Daniel, está esto, amado hermano, que dice que Daniel estaba orando por su pueblo, como tú y yo debemos de orar los unos por los otros. Daniel eso le gustaba hacer y eso estaba haciendo cuando se le apareció el ángel. ¿Quieres ver esa profecía que estaba profetizado de lo que iba a sucederle a Israel después de que la iglesia salga? Está profetizado esto. Por eso sabemos que hay un paréntesis de una semana, de años, son 7 años que faltan en el reloj profético de Dios y se van a cumplir al final de los tiempos, después que la iglesia salga de la tierra. La iglesia es raptada, arrebatada, lo que ya leímos, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, ya te lo leí, y te estoy leyendo también segunda carta de Tesalonicenses. Las dos van paralelas, porque habían 2 problemas grandes ahí en la iglesia de Tesalónica, la que pastoreaba Timoteo. Ahí está, ahí estaba el problema, aleluya. Cuando él se metieron las herejías, ahí había mucha herejía ya, ¿verdad? Pero no vamos a hablar mucho de las herejías porque para que entendamos el plan de salvación que había para esta gente y no lo quisieron agarrar. Entonces el Señor dice que se va a manifestar el hombre de pecado. Y él se va a manifestar. En el 8 dice, y entonces se manifestará. ¿Cuándo? Cuando ya no estemos aquí, será quitado. Lo que lo estorba será quitado, que somos el pueblo de Dios, ¿no? Aleluya. Eso es lo que quiero enfatizar primero. ¿Por qué Él se va a manifestar? ¿Y por qué no puede hacerlo ahorita? Después de Él lo hará. Ya vemos las plataformas que hay, Nuevo Orden Mundial, el ecumenismo, que una sola moneda, 10 países ya están listos, y lo del templo también ya está listo. O sea que esto ya es profético, amados hermanos. Estamos viviendo tiempos postreros, los últimos tiempos, los últimos segundos en esta tierra. Porque acuérdate que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. No hay mucho tiempo que perder. No podemos escoger de que hoy no, mañana sí. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. El enfoque principal de estas lecturas bíblicas, pláticas, conferencias, prédicas, sermones, como tú le quieras llamar, son que te salves, que no te quedes, porque esto se va. En lo que estoy hablando yo puede suceder, hermano, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y tú te quedaste a servirle al anticristo por 7 años. Después, los primeros 3 años y medio te va a dar de comer todavía. Después te va a quitar la comida y te va a marcar y te va a decir qué tengas que hacer para obtener tu alimento para ti y tu familia. Te va a quitar la cabeza si no te dejas marcar. Si te dejas marcar, ya eres condenado al infierno. Jesucristo lo dijo y Apocalipsis lo dice de esa manera también. Amén. El anticristo no te va a
matar en sí, sino que tú, por tu desobediencia, te vas a quedar a servirle a Él por 7 años. ¿Entiendes? Después tienes que dejarte matar si quieres que estar allá en el reino de los cielos, porque hay chance en la tribulación todavía, pero a cambio de tu vida, a cambio de te corten la cabeza, a ti y a tu familia, ¿me entiendes? Cada quien va a pagar por su pecado, por su comida, su plato de comida. En ese tiempo no va a haber mucha comida, pero el anticristo les va a dar a cambio de que se dejen marcar. Dice que nadie va a comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia. Amén. Esto ya estamos hablando del propio anticristo, lo que va a suceder con él. Entonces, algunos lo tienen por poco. Esto está profetizado por el mismo Daniel, porque es la semana de él que se le fue profetizada a él, y es la que falta para que se cumplan todos los escritos bíblicos, amados hermanos. Las profecías bíblicas ya se están cumpliendo todas. ¿Por qué estamos tan seguros nosotros? Porque el pueblo de Israel ya es un país que hace 72 años ya está ahí. Eso es otra de las señales que ya el tiempo se acabó. Amén. Vamos a ver a Daniel, a ver qué es lo que el Señor le profetizó a Daniel en el tiempo de él, ¿verdad? Las escrituras dicen que en ese tiempo este anticristo que se va a manifestar, la manifestación de él vendrá en el tiempo que el Señor lo tiene establecido. Veamos primeramente, aleluya, aquí están unos apuntes, gloria a Dios. Daniel 9:27, aquí está, dice así, 26 primero, vamos a leer el 9:27, 26, vamos a leer. Y después de esta semana, dice, 2 semanas se quitará la vida al Mesías. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, esto aquí está diciendo en los días de Jesucristo, pero después ya en el 27 dice, y por otra semana, fíjate, después de la semana, dice aquí de las 62 semanas que dice ahí que ya se cumplieron, ahí ya está tratando del Mesías. Te fijas que habla del Mesías y del anticristo al mismo tiempo ahí, por eso va paralelo esto, entiéndalo. Esto no está despegado, sino va junto. Mira, las devastaciones van a venir, por eso vamos a explicar primero lo que le sucedió a Israel en los días de Jesucristo, cuando fue la inundación desoladora, ¿verdad? Que Vespasiano era el papá y Tito el hijo. Vespasiano era el emperador y Tito era uno de los generales que invadió a Israel, a la Jerusalén, es decir, y tumbó el templo. Esto sucedió 70 años después de Cristo, cuando él lo profetizó, cuando él dijo, de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar que no sea derribada. Y sucedió así como Jesús lo dijo. Amén. Y desde ese instante que sucedió eso, el país se deshizo, dejó de existir ahí en ese terreno y voló a los países donde Dios mismo lo mandó por su pecado. Amén. Y porque es profecía igual. Entonces dice así, el 27 ya arranca, empieza diciendo, nos pone el cuadro lo que sucedió con el templo del santuario, y ya después nos sigue diciendo la continuación, la profecía, la segunda parte podría ser del 9:27 de Daniel, que dice, y por otra semana, ahí es donde entra, ¿entiendes ya? Ya, cuando entra esto aquí, ya la iglesia ya no está, por eso ya te lo expliqué adelantado, ¿entiendes? Ya la iglesia se fue, ya está el mundo, los impíos y todos sus servidores de este inicuo, de este hijo de perdición, de este hijo del diablo, amén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de las semanas cesará el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga dice aquí, la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, entonces aquí está diciendo que la semana, y por otra semana, la semana empieza, ¿verdad? Arranca la semana. Cuando arranca la semana, empieza
da inicio a la profecía y arranca la semana y por lo tanto inicia el imperio o el gobierno del anticristo. Ahí mismo, ahí inicia. Como ahorita tenemos las elecciones de estos dos changos que andan peleando ahí, Donald Trump y Joe Biden, ¿verdad? Ahí así. Entonces ahí inicia, el que quede, ahí inicia su periodo de ellos, de gobernación, de gobierno, ¿verdad? ¿Cómo lo hagan ellos? Si lo hacen con las patas, ¿qué importa? Eso después lo veremos. Pero hacia ahí inicia su gobierno del que quede. Así igual aquí. Ahí inicia por una semana más, que son 7 años. El gobierno del anticristo no es para toda la vida. Son 7 años que tiene nomás. Y firma el pacto por ese tiempo y está establecido. ¿Ah? Vamos a ver si lo vemos aquí en las apuntes que tengo, gloria a Dios, a ver si podemos. Llevo 20 minutos, aleluya. Entonces, dice aquí, ya vimos Daniel 27. Y por otra semana dijimos ya, el pacto, confirmará el pacto. Ok, firma el pacto de paz con todo, principalmente con Israel es que lo firma. Y después de los primeros 3 años y medio, está tranquilo. O sea que al inicio, en cuanto firma el pacto, se inicia la construcción del templo. Eso hay que mencionarlo también. Todos los predicadores lo mencionan, pero no ponen exactamente el inicio con fecha, porque la fecha sería cuando inicia el gobierno de él, ahí mismo inicia lo del templo, porque no se van a llevar 3 años y medio para hacer el templo, se llevan menos, en menos de 90 días lo harán, porque ahora ya solo es de ensamblar, ya no son 45 años como la vez pasada que se tardaron, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, mira, cuando le dijeron, ¿con qué autoridad haces esas cosas tú? Dice, mira, te digo que si yo derribo ese templo, yo en 3 días yo lo levanto. Y le dijeron los fariseos, ¿cómo si 45 años nos llevó a nosotros? A Herodes más que todo, pues. Y tú dices que en 3 días estás chiflado, le decían a él. Pero no sabían que él hablaba del cuerpo, de su cuerpo, el templo de su cuerpo, el templo de su Espíritu Santo, que es ahora que a nosotros ya nos fue revelado por el medio del apóstol Pablo, ¿sí entienden? Cuando él dice en Corintios 6 que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, en Corintios 3 también y en Romanos. Aleluya. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando le dijo que ese templo en 3 días Él lo levantaría. Y los fariseos no entendían nada porque tenían el velo que hasta ahorita tienen, que están esperando a su Mesías, que va a ser el anticristo, porque el Mesías verdadero ya vino y se fue y ascendió al Padre y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por ti y por mí. Y ellos ni cuenta se han dado porque tienen el velo, están velados. ¿Ah? Ahora el que viene, después que salga la iglesia hacia arriba, que sea arrebatada, viene, pero el impostor, y ellos, ese es el que los va a engañar. Ellos, como les va a hacer una imitación tan perfecta, y van a creer, como les va a ayudar en el templo, van a decir, este es, y como tiene que ser judío también, porque ahí dice que estas citas que voy a leer, dice que el Dios de sus padres, él no hará caso, ni del amor de las mujeres, dice también una pasadita ahí. Entonces, quiere decir que el anticristo va a ser homosexual también. Por eso está tanta babosada ya, hasta los presidentes ya firmaron que a favor del lesbianismo y los matrimonios con el mismo sexo, todo ese rollo, porque ya le están haciendo plataforma a ese hijo de perdición, amén, que es el anticristo. Ya está revelado, ya está manifestado el espíritu de iniquidad. Todo mundo habla de maldad, donde quiera hay maldad, día tras día muere gente, y se va sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Amén. Eso es lo que nos duele a nosotros como pueblo de Dios, que les mandamos los mensajes por medio de estas maquinitas, pero no atienden. Risa les da. Bueno, pues ahí verán, se van a tragar su risa en el día de la tribulación. Amén. Aleluya. Vamos a leer otra cita, amado hermano. Dice acá, ya leímos la primera, donde dice 9:27, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, a la mitad de la semana cesará el sacrificio. O sea que cuando ya esté el templo están oficiando desde el inicio de la semana. O sea que te digo que no se lleva ni 3 meses el ensamblar ese templo. En cuanto arranca el vigor, firma el pacto y empiezan a trabajar el templo. Y a los 3 años y medio cesa el sacrificio. Quiere decir que desde que inició su periodo de ese anticristo, su gobierno, empezó ya el templo a funcionar, empezó ya a hacerse sacrificio como se hacía en los días de Moisés,
que las becerras y la vaca alazana roja, que ya la tienen por ahí también, y todo eso era lo que estaba faltando, ya la tienen. Y hay muchas ya rojas, todo el pelo rojo de esa vaca alazana, después les platico de eso. Entonces ese sacrificio al inicio ya está trabajando, está funcionando, pum, 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 pum. Los judíos tranquilos, miran, sí, es verdad, este es el Cristo, ya ves, que te dije que este era, y ahí se están tirando ellos la bola, ¿no? Contentos, porque les manifiesta paz por 3 años y medio. Aquí dice, claritito, al inicio de estas. Cuando él firma el pacto, se lo firma por 7 años, que van a tener paz, alegría y bienestar y prosperidad y todo ese rollo. Entonces, a la mitad de la semana dice, y por otras semanas confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana. O sea que no solo con Israel, sino con muchos países ahí, para que estén confiados todos. Y ellos le trabajen a él sin darse cuenta que al final se quita la careta. El sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que sea manifestado. Ahí está, ¿verdad? Entonces aquí ya lo leímos. Entonces ya te lo repetí para que te lo captes bien. Vamos a ir a Daniel 12, 11. Daniel 12, 11, aquí se acaba casi ¿cómo se llama? 12, 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, fíjate, Daniel 12, 11 confirma esta, que está en el 9:27, ya te cayó el 20, mira pues, hay dos profecías bien paralelas, idénticas, auténticas, fíjate bien. Daniel 9:27 habla de que va a romper el pacto, a la mitad de la semana, ¿verdad? Cuando se acaban los primeros 3 años y medio, lo que le llama a la gente la tribulación, y Jesucristo le dijo tribulación y gran tribulación, que va a ser ya con lo divino que va a venir, pero todo es tribulación desde el inicio. Yo le digo tribulación a los 7 años. La gran tribulación que Jesús dio a entender es que van a haber juicios divinos, además de la hambre, la peste y las guerras y la muchedumbre de gente que va a morir, van a venir juicios divinos. Eso ya es grande. Amén. Y dice acá, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio, 30 días, poquito más. Amén. Y dice aquí, bienaventurado el que espere y llegue a 1332 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Le dice el Señor, cuando le termina la visión, le dice, y tú vas a morir, vas a ir a descansar y te vas a levantar para recibir tu herencia, le dice el Señor a Daniel. Amén. Te fijas, las dos profecías te las puse acá, para que veas, así como está respaldado que el anticristo va a venir, con dos profecías profundas y grandes del mismo profeta, así también el arrebatamiento le fue revelado al apóstol Pablo. Vemos dos grandes aquí, dos efectivos, se puede decir, de las Sagradas Escrituras. Daniel profetizando a su pueblo, y el apóstol Pablo profetizando a su pueblo, que somos la iglesia, que somos nosotros. A él le fue revelado nada más lo del arrebatamiento de la iglesia, y a los otros apóstoles también, pero en otra escala más menor. Al apóstol Pablo le fue revelado esto del arrebatamiento de la iglesia, de la manera como a Daniel. No a todos los profetas se les dijo lo mismo. Ahora a Daniel se le profetizó acerca de la semana 70, que es importantísimo, es el último tiempo que tenemos los gentiles nosotros. Y al apóstol Pablo el arrebatamiento, a Pedro otra cosa, al apóstol Juan diversas cosas relacionadas, pero en otro concepto. Aleluya, ¿me entiendes? Entonces, amado hermano, ¿me estás entendiendo? El anticristo se va a manifestar. ¿Por qué vamos a creer una cosa y la otra no? Hay mucha gente que no cree en el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, solo porque la palabra rapto no está, pero da a entender, es un sinónimo que da a entender lo mismo. Arrebatamiento sí está, en Tesalonicenses 4, a 13 al 18, ahí lo dice. Y ahora, para que eso suceda, sea más contundente, también Corintios 15, 50 y 52 dice
que estos cuerpos van a ser glorificados, transformados, porque esto corrupto no puede entrar ahí arriba. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres bebito así como estás, sucede el rapto en este instante, tenemos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dicen los apóstoles. Amén. Entonces, amado, quiero que sepas que esto que te estoy hablando yo, tanto el rapto de la iglesia que viene, va a ser inminente en un abrir y cerrar de ojos, y no sabemos el día ni la hora. Jesucristo dijo que nadie sabe el día ni la hora, pero sucederá. El arrebatamiento, estamos hablando. Ahora, la segunda venida de Cristo es corporal, y Él pone los pies en la tierra. Con el arrebatamiento no, es en el aire. Él nos espera y nosotros de aquí vamos hacia arriba, hacia Él. ¿Sí entienden? Ok, pues le doy estas pautas a seguir para que vean la diferencia de los dos eventos. No es el mismo. Muchas sectas se han metido y añales que tienen. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Esa es una. Y los adventistas no creen en el arrebatamiento. Dicen que solo la venida de Cristo y eso es todo. Y que estos pasajes dan a entender otra cosa. Porque ellos se basan en una subprofeta que se llama Elena de White. Y dice el Señor Jesucristo que maldito el hombre que confía en otro hombre. En un ser humano no debes de poner la confianza nunca, jamás. Escúchale y chequea con las Sagradas Escrituras, como los de Berea, que dijo el apóstol Pablo. Si no está en el escrito y no me concede con el Tanaj, con la Torá, con el Antiguo Testamento, no es Biblia. Se lo sacaron de la manga. Es pura filosofía barata, falfurrias, pamplinas que andan diciendo la gente, ¿ok? De los apóstatas. Voy a dar unos estudios de los apóstatas, cómo está ahorita el mundo apostatando. El mismo pueblo cristiano está apostatando por lo mismo, por la misma consecuencia, que ya está en el espíritu de iniquidad, y dijo el apóstol Pablo que no iba a suceder sin que antes viniera la apostasía, y ya está la apostasía. Entonces el rapto de la iglesia está en la esquina, hermano, en la vuelta de la esquina. Amén. Ponte listo y adelante, adelante en Cristo. Vamos a ver si vemos otra. Daniel 11:36, creo que ya te lo iba a decir. Aleluya. Mira, Daniel 11:36 dice esto mismo. 36:37, aleluya. Dice así: y el rey hará su voluntad. Aquí el rey es el anticristo. No vayas a creer que es el rey de reyes, ¿eh? No te hagas bolas, no te vayas a confundir, no te vayas con la finta. Amén. Estamos hablando del anticristo, por lo tanto, cuando dice rey, es ese mismo impostor. Aquí cuando dice rey, habla del anticristo aquí. 11, 36 y 37. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. ¿Te fijas que no es solo en la misma lectura te dice que no es Cristo, es el anticristo, el impostor, el falso? Amén. El que están esperando las naciones ahorita. Nosotros esperamos el rapto. Ellos esperan al otro, porque a ellos les conviene, porque ellos están su mente en lo terrenal, lo diabólico, lo que es la finanza, todo lo que es la finanza, lo financiero. Ellos están en lo material, no les importa qué rapto ni qué rapto. Esos apóstatas que hay millones ya ahorita, ¿ok? Entonces dice así: